Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Amados, la palabra de Dios cuenta de la iglesia. En el libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias. En el libro de Hechos habla de la iglesia. La iglesia crecía y la iglesia crecía y la iglesia crecía. Pero ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros mismos, los que estamos en Cristo Jesús. Entonces usted mismo es la iglesia de Cristo. Si usted no crece como iglesia, de nada estás pasando el tiempo aquí perdido, porque no está creciendo como una iglesia. Y ahorita vamos a ver las características de una iglesia que crecía y avanzaba en el camino del Señor. En el libro de Apocalipsis se mencionan las 7 iglesias y las menciona de una manera horrible, tremendamente horrible, de una manera donde el Señor dice, ¿qué es eso? ¿Qué iglesias son esas? Pero aquí nos vamos a enfocar en la iglesia de la Casa del Alfarero, de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de donde usted está asistiendo. Y si usted se da cuenta, la palabra de Dios dice cómo perseveraban en la doctrina unos con otros, unidos. El evangelio era el punto principal de la predicación y de la enseñanza para el pueblo de Dios. Hemos mencionado a veces que tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos de doctrinas no correctas. Pablo hace énfasis a los corintios, a los romanos, a todas las cartas que escribió. Mucho cuidado con las falsas doctrinas que se vienen avecinando y que aparentemente se miran como que son la iglesia de Cristo y no lo es. Dice así: la iglesia de Antioquía era una iglesia perversa, malvada, como dijo Francisco, se corrompía en la inmoralidad sexual, se corrompía en todo lo malo que podría haber. Pero había un propósito de enviar el Señor a esas personas que fueron esparcidas por el procedimiento de Esteban, la muerte de Esteban, para que el evangelio de Jesucristo se expandiera hacia todo el mundo. Antioquía era una ciudad mala, pero ahí tenía que estar la mano de Dios. Ahí tenía que ir la palabra de Dios. Ya para en este capítulo 11 del libro de Hechos, la extensión y el crecimiento de la iglesia avanzaba enormemente, mis amados hermanos. Ya no era solamente ahí, ya iba expandiéndose como una semilla que daba frutos. Por todas las regiones el evangelio de Jesucristo se iba extendiendo. Vemos en el versículo 19 que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución ya estaban dando frutos. ¿Sí me entiende? Ya no era que se iban a esconder. Ellos pensaban que se iban a esconder de la persecución, pero no, iban a trabajar en el reino de Dios. Iban a llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Iban a dar la noticia de que Cristo había resucitado. En el capítulo 20 del libro de Hechos, en el versículo 20, capítulo 11, dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesucristo. Me da mucho gusto saber que hay personas que le hablan a las personas inteligentes del evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, ya lo mencioné una vez, no porque esté enfrente de un abogado, de un policía, de un doctor o de una persona inteligente, usted no cree que le puede hablar de Dios. Hágalo, hágale mención del evangelio de Jesucristo y créanme lo que se van a quedar así. Los griegos eran personas súper inteligentes, pero hasta ellos iba la palabra de Dios también. En el versículo 1 comienza diciendo: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hay personas que no conocen la palabra de Dios y que por medio de nosotros la van a recibir ellos. Escúchelo bien. A lo mejor ya las escucharon, pero no escucharon la verdad.
A lo mejor ya oyeron que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios es misericordioso, pero no han escuchado la verdad de Cristo Jesús. Hay muchas iglesias que se enfocan en el Dios, pero no se enfocan en el Hijo. No saben que necesitan pasar por el Hijo para poder conocer a Dios. Hay muchas personas que dicen, yo estoy bien con Dios, yo no necesito absolutamente nada, estando bien con Dios. Es más, ni a la iglesia voy porque en mi casa yo y Dios nos comunicamos. ¿Sí me entiende? Entonces, Esteban, recibiendo la palabra, y recibió la persona que antes no tenía esas oportunidades, pero él la lleva para todas las cosas, y todas las cosas que hace usted para Dios obran para un bien. El simple hecho de hablarle a una persona de la palabra de Dios está haciendo la obra del Señor, y va a haber una recompensa en su vida, tarde que temprano. En el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Ahora, escúchelo bien, si la mano de Dios está sobre usted, algo va a suceder. Si la mano de Dios está sobre nuestra iglesia, algo va a suceder. Porque si la mano de Dios no va con nosotros, no sucede nada. Dijo un pastor, si esto es de Dios, permanecerá. Si es de los hombres, desaparecerá. Si los pensamientos que vienen a su vida son de Dios, se van a realizar. Si los pensamientos que vienen a su vida son de usted mismo, de hombre, no va a suceder nada. Y usted se va a preguntar, pero ¿cómo si yo sentí que es que no era de Dios? Porque el Espíritu de Dios te manda el mensaje y al poco tiempo se realiza. Es porque venía de parte de Dios. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Ahora, la conversión de las personas no es solamente que vine al altar, me hinqué, acepté a Jesucristo y ya terminó todo. Comienza un proceso en tu vida ya. Ese es el primer paso. Pero no es que ya porque me bauticé, porque acepté a Cristo en mi corazón, yo ya. Ahí comienza el propósito en la vida del Señor. Muchas personas creen eso. No, pues fíjate que yo hace 10 años me acepté al Señor y hace 10 años, pero ¿qué has hecho de los 10 años para acá? No, pues no, es un proceso en el Señor. Dice que ellos iban y hablaban de la palabra y la recibían y se iban por otro lado y hablaban de la palabra. Ahora, como les he mencionado, no quiero decirle que se vaya usted a todo el mundo a predicar la palabra, cuando en la familia hay mucha necesidad. Yo le garantizo que la mitad de su familia ni conoce ni acepta al Jesucristo todavía. Y andan por ahí muchos necios que no quieren entender. Pero con la palabra de Dios en justicia y en amor van a venir a los pies de Cristo. Pero ¿cuál es la característica de una iglesia cristiana? Que tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener paz, tenemos que tener amor por las personas, tenemos que ser personas que lleven la palabra tranquilamente, porque a veces hablamos y las damos un golpe y dicen, no, pues mejor yo no quiero estar ahí. Muchas veces queremos un crecimiento en la iglesia que se llene, queremos que la iglesia se llene en nuestra iglesia, pero debemos primeramente ir de la mano de Dios, como dijo Francisco. Todo tiene que ser de la mano de Dios. Si no va de la mano de Dios, no va a suceder absolutamente y el crecimiento numérico no se va a dar. Yo conozco muchas iglesias y muchas personas que me han comentado que en su iglesia son 200, 300, 500 y 1000, pero ni siquiera conocen al pastor, ni siquiera se comunican con el pastor. El pastor es como un artista, se baja, sube a su carro y se va y no pudo hablar con nadie. Conozco personas que tienen 10 o 20 miembros y viven en una iglesia unida, una iglesia que se conocen. No quiero decir que no es bueno que tengamos poquita gente ni que tengamos mucha, pero primeramente tenemos que saber lo que estamos enseñando y lo que estamos aprendiendo como oidores. Ese es el deseo de todos, que nuestra iglesia crezca, que se junte una multitud. ¿Pero para qué? Si ninguno de los 20,000 son salvos, nada más 2 o 3. Y son los que ponen atención al evangelio y son los que se mortifican por el crecimiento, pero los otros quieren venir. Pero necesitamos crecer como iglesia. En el versículo 22 y 23
Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué? Porque había una gran noticia. No podían creer que el pueblo de Antioquía se estaba convirtiendo a Cristo. Y de igual manera en su familia no pueden creer que usted esté sentado en esta mañana aquí, porque usted no era de esta iglesia, usted no compartía los mismos pensamientos que ellos. ¿Cómo puede ser que ahora esté sentado escuchando la palabra de Dios en la iglesia cristiana? Así de la misma manera se sorprendieron en Jerusalén y dijeron, vamos a ver qué está pasando. Hay algo, hay un suceso grande que está sucediendo allá, tenemos que ir a comprobar si es verdad o si es mentira. La iglesia de Antioquía nos sirve de ejemplo para entender que todo crecimiento tiene sus causas, sus bendiciones y sus retos también. No es solamente que crecemos porque Dios ya vino y obró, y no. Hay un reto, hay una bendición que tenemos, pero que no nos hemos dado cuenta que ahí está. Pero el primer punto es, como siempre decimos, yo quiero, pero tienes que moverte para que suceda eso. Tenemos que tomar la acción de la palabra de Dios para poder avanzar. Por ejemplo, en sus corazones, ahorita o de rato va a estar el pensamiento de, ¿sabes qué? Le voy a hablar y le voy a decir que he escuchado la palabra en esta mañana y que me llenó mi corazón y me gustaría que ella también lo conociera. Ahí va a estar en su corazón. Y aquí va a estar el pensamiento y va a tratar de decirlo, pero porque a usted no le da esa fuerza y ese valor, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y la persona que necesitaba que escuchar eso, se va a quedar sin la palabra de Dios que le correspondía a usted, porque el Señor se lo puso en el corazón y en la mente. Vamos, díselo. Sí traté, pero no pude. En el versículo 24 y 26, dice la palabra de Dios, porque eran varones buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe. Ahí está la clave para poder llevar a cabo el crecimiento de la iglesia. Varones llenos del Espíritu Santo y de fe. Porque si no tenemos fe, no va a suceder absolutamente nada tampoco. El versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Muchos que no han nacido de nuevo, escuche bien, se consideran cristianos simplemente porque dicen, bueno, pues yo no soy pagano, yo no hago nada malo, yo como quiera ofrendo, yo como quiera voy a la iglesia, yo como quiera a mi esposa la amo, yo a mis hijos no les digo nada, yo soy una persona buena ante los ojos de Dios. Pero eso no basta para encontrar la salvación, como dijo mi hermano. ¿Cuál es el punto principal de este momento que estamos aquí? Encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y no porque las personas se consideren buenas van a encontrarlo. Primero tenemos que arrepentirnos del pecado, tener la fe en Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados, y saber que Él es el único que perdona las cosas que cometemos cada día. Cada día. Entonces, el libro de los Hechos nos da la correcta instrucción cómo conducirnos como iglesia para tener un crecimiento basado en la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, ni lo que el hermano dice, ni lo que Paco dice, ni lo que la pastora dice. Es un conocimiento y crecimiento en la palabra de Dios, que es la Biblia. La iglesia es un organismo vivo que debe crecer espiritualmente y cuya meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si no hay conocimiento de quién es Cristo Jesús, no va a haber crecimiento. Si no hay fe, no va a haber crecimiento. Si no hay unidad, no va a haber crecimiento. Es difícil encontrar una iglesia perfecta. Es difícil encontrar que todos estemos en un mismo pensamiento. Pero sí podemos tener una unidad pidiéndole al Señor la guía, pidiéndole al Señor la enseñanza, pidiéndole al Señor, revélame tu verdad.
En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, mire lo que dice. 4, versículo 13 dice así: el Señor quiere que tengamos esa unidad unos con los otros. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. El Señor no quiere que estemos sentados solamente escuchando. Bueno, ya escuché bien bonito todo lo que dijeron. Dice que tiene que llegar a ser un varón perfecto a la medida y el crecimiento y el conocimiento de Cristo Jesús. Ese versículo lo quería compartir, no lo apunté, pero sí, acá lo tengo. Para allá vamos. Se me adelantó mi querida hermana Mari. Pero mire, pero surge la pregunta aquí, para allá vamos. ¿Cómo se refleja este crecimiento en la vida y ministerio de nuestra iglesia? Ya no vamos a hablar de Antioquía, porque sabemos que ellos ya aceptaron al Señor, se convirtieron y crecieron. ¿Cómo se refleja en la casa del alfarero esa madurez espiritual, ese crecimiento del cual les hablamos? A mí me han preguntado, ¿cuál es el propósito de tu iglesia y la visión que tienen? ¿Y sabe qué me quedé? Contesté lo que yo tenía en mi corazón, pero ¿sabe cuál es el propósito de esta iglesia? Crecimiento espiritual y conocimiento de Cristo Jesús. Si no hay esas cosas, créame lo que vamos a hacer como cualquier otra iglesia normal. Mire, número 1, una iglesia madura, la iglesia de Casa del Alfarero debe tener mínimo estas tres características. Muestra madurez espiritual cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Versículo 14, Pastora Maritenquio. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe qué significa la palabra fluctuante? Que anda usted como, ¿verdad? Como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mire, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿A qué me refiero? Oye, fíjate que fui para aquella iglesia, qué bonito hablaron, qué bonito me dijeron la palabra del Señor. Me dijeron que Dios me ama, que no me preocupara, que Él me va a bendecir, que Él me va a prosperar, y me dijeron que todo estaba bien. Qué lindo escuchar eso. Pero no te dijeron que si eres un pecador, el Señor te va a apartar de su camino. Para que no seamos niños, para que aprendamos la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento difícil podamos soportar ese problema. Y no me refiero a una enfermedad, me refiero a una cosa mínima. Por ejemplo, pues fíjate que no me saludó nadie en la iglesia. Yo creo que es momento de irme a buscar otra. O fíjate que el pastor predicó, pero me llegó a mí al corazón y como que alguien le dijo que yo tenía problemas, no me gustó, mejor ya no voy. Dice, para que ya no sean niños, para que emprendan, para que se maduren y para que espiritualmente no les afecte nada de lo que va a haber en la congregación. Los creyentes inmaduros son llevados de un lado para otro y es por la inestabilidad doctrinal y la falta de conocimiento y la falta de una doctrina clara y firme del Evangelio de Cristo Jesús. Número 2, busca el balance entre la verdad y el amor. Aquí siempre hablamos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Todo lo que se escribió en este maravilloso libro es la verdad. No es lo que yo digo, no es lo que yo escribo porque se me vino a la mente. No, es la verdad. Los griegos escucharon la verdad y dijeron, esa es la verdad. Lo que yo he estudiado y he aprendido no tiene nada que ver con la verdad. Pero aquí hay una verdad. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es?
Cristo Jesús. Pablo está hablando a los efesios de cómo se debe de conducir una iglesia verdadera, una iglesia firme, una iglesia madura. Dice, son 4 versículos, 13, 14, 15 y 16. Solamente con esos versículos, Pablo nos muestra que así se debe de conducir la casa del alfarero. Dice, 16, el 15, dice, sino que siguiendo la verdad, vamos a abrir la Biblia, siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, primeramente, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Cristo. Busca el balance entre la verdad y el amor. Número 3, la ayuda mutua entre los miembros del cuerpo, unidos y coordinados como todo un cuerpo de Cristo. Esos somos nosotros, el cuerpo de Cristo, cada uno. Cada uno que está sentado aquí es la unión del cuerpo de Cristo. El versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan a moverse mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted ha escuchado por ahí que personas que vienen por primera vez dicen, es que se mira la unidad, se mira el amor, se mira que es una familia. Estamos bien en ese punto. Yo creo que de los 3, por eso yo escogí estos 3 puntos, porque yo pienso que estamos a poquito de poder ser guiados como una iglesia buena. Primeramente, ¿por qué? Porque hablamos de la verdad. Y se les pide su Biblia para que comprueben que es la verdad. Se les habla del Evangelio de Jesucristo, que es lo principal. Se les habla del Espíritu Santo. Se les habla de lo que Jesucristo ordena en nuestras vidas. Se nos habla de cómo conducirnos por medio de la palabra de Dios. Se nos habla del amor. Yo creo que vamos bien. Entonces, nosotros como iglesia, y que no somos una iglesia perversa, somos una iglesia buena, una iglesia que escucha la palabra, una iglesia que tiene necesidad por el prójimo, una iglesia que ayuda, una iglesia que está al pendiente del hermano, de qué le pasó. Los miércoles de servicio han sido fortaleza para esta iglesia. Han sido una base principal, porque los miércoles de la oración, a los que no se dan cuenta, ahí están ustedes presentes toda la noche en la oración. Todos los miembros que oramos los miércoles, nuestra casa del alfarero, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros familiares, las personas que ya no vinieron, los que se fueron, los que van a regresar. Señor, en tus manos los ponemos. Es una iglesia que se preocupa por el prójimo. Entonces, lo que comenzó como una persecución, ¿qué terminó siendo? Una gran bendición. Y todos los pueblos recibieron el Evangelio de Jesucristo. Aquí tenemos, dice la pastora Mari, se me hace que necesitamos una persecución nosotros también, para ponernos las pilas y para avanzar en el reino de Dios. Y créamelo, mi hermano, créamelo, y no es porque yo lo hable. El pastor Carlos le decía a Isabel, en el salón tuyo, mijita, tienes un tremendo ministerio, porque se van a sentar enfrente de ti a la semana más de 30, 40 personas. En mi trabajo tengo un tremendo ministerio, porque cada cliente que llega es una oportunidad para hablarle de Dios. Donde quiera que usted esté, y no importa que sea una persona, pero ahí está su trabajo en ella. Ahí está el ministerio suyo de trabajar para el reino de Dios. Con una sola persona que acepte al Señor Jesucristo fuera de la iglesia, créame lo que usted ha ganado, un alma para Cristo. Póngase de pie, vamos a terminar porque se me fue el tiempo así, ni siquiera me dieron chance. Me da gusto verlos a todos aquí, escuchando la palabra de Dios y poniendo atención, porque en el estudio Francisco dijo un versículo y rápidamente contestamos que era otro versículo. Eso habla de un crecimiento de lo que estamos diciendo. Cuando hay un crecimiento, todos van a estar alertas. Todos estamos alertas, cuidando y haciendo guardia de lo que el Señor nos ha encomendado.
Vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos en casa. Continúa el capítulo 11, 12. Ya vamos casi a la mitad del libro y nos ha dado este libro una tremenda enseñanza que es bueno para nosotros, porque de otra manera no hubiésemos conocido el plan de Dios en el libro de los Hechos. Y es interesante saber que personas que nunca conocieron al Evangelio, lo recibieron. Entonces, de la misma manera vamos a ir afuera a presentárselo a los que no lo conocen. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que una vez más nos enseña que hay un tremendo trabajo que hacer, Señor. Padre, que como iglesia somos portadores de la verdad, que como cristianos somos ejemplos tuyos, Señor, ejemplos de tu Hijo, Señor, y que nos pides que lleguemos a la perfección, Señor, que para muchos puede ser imposible, pero no para ti, porque si tu mano está sobre nosotros, todo es posible, Señor. Te pedimos que esta mañana nos lleves a nuestros hogares y que avancemos, Señor, con cada persona que nos encontramos en el camino, dándoles las buenas nuevas de tu evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharon tu bendita palabra, llénalos de amor, llénalos de fe, de sabiduría, pero sobre todo de unidad familiar. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.